Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el Museo Memoria y Tolerancia, aquí en Avenida Juárez, un gran monumento al pasado. Milan Kundera dijo: nunca nos cansaremos de criticar a quienes deforman el pasado, lo reescriben, lo falsifican, exageran la importancia de un acontecimiento o callan otro. Esas críticas están justificadas, no pueden no estarlo, pero carecen de importancia si no van precedidas de una crítica más elemental, la crítica de la memoria humana como tal, del pasado. La memoria humana solo es capaz de retener una miserable parcela sin que nadie sepa por qué exactamente esa y no otra, pues esa elección se formula misteriosamente en cada uno de nosotros, ajena a nuestra voluntad y nuestros intereses. No comprendemos nada en la vida humana si persistimos en escamotear la primera de todas las evidencias, una realidad tal cual era, que ya no es. Su restitución es imposible. Apenas, por cierto, hace unos días, Milan Kundera recibió una disculpa por parte de la República Checa por los ataques que sufrió durante años, así como la restitución de su nacionalidad. El escritor escribió una sátira del comunismo estalinista en la novela La Broma en 1967 y un año después representó a la oposición al régimen prosoviético en la primavera de Praga. Por lo anterior, se tuvo que exiliar en Francia en el año de 1975. En 1979 el régimen comunista de la desaparecida Checoslovaquia le retiró su nacionalidad y en 1981 adquirió la nacionalidad francesa. El autor de 90 años ha declinado las varias invitaciones que le han hecho para que regrese a su país y, cómo no, si su obra más importante, La insoportable levedad del ser, publicada por primera vez en 1984, llegó a su país hasta el año de 2006. Hoy hablaremos de escritores perseguidos, desde luego de algunos casos, solo de algunos casos emblemáticos. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Los escritores y las escritoras han sido perseguidos en regímenes totalitarios, sean fascistas, sean comunistas o solo dictaduras de pensamiento único. Hay un libro fundamental que tengo aquí conmigo para entender la persecución: Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, publicado por Alianza Editorial. En este libro único, Arendt descubre las corrientes subterráneas, dicen sus editores, que prepararon el advenimiento del fenómeno totalitario y caracteriza las instituciones, la ideología y la práctica de los regímenes estalinista y hitleriano. En la primera parte de este clásico que tengo aquí, Arendt estudió el antisemitismo, el ascenso y la expansión a lo largo del siglo XIX de una ideología que terminaría por convertirse en la fibra última del movimiento nazi. En la segunda parte, imperialismo, estudia el perfil del imperialismo europeo desde finales del siglo XIX hasta la Gran Guerra de 1914. La tercera se concentra en el totalitarismo, tanto el nazi como el soviético. Mientras ocurría la historia, miles de personas morían o eran encerradas en prisiones y campos de exterminio. Las familias quedaban destruidas. También los artistas eran perseguidos, encarcelados, sacrificados incluso. Los que tuvieron más suerte iniciaron una vida en el exilio. Este libro es clave si quiere usted saber de las persecuciones que hace el totalitarismo. Hannah Arendt. Stalin consideraba a los escritores ingenieros del alma, les llamaba, lo cual en términos burdos significó que los escritores debían escribir con épica y orgullo acerca de la revolución y olvidarse de la libertad creativa. Pero hubo escritores, autores como Mikhail Bulgakov y Eugen Sameatin, que le escribieron directamente a Stalin para que levantara la censura que asfixiaba sus novelas. Bulgakov dice en una carta escrita en 1930 lo siguiente, escuche usted: la lucha contra la censura, cualquiera que sea y cualquiera que sea el poder que la detente, representa mi deber de escritor, así como la exigencia de una prensa libre.
En un acto desesperado escribe también: le pido que considere que para mí no escribir es lo mismo que ser enterrado vivo. Y es que desde hacía 10 años Bulgakov había tenido que tragarse las crueles e injustas críticas que la prensa soviética lanzaba en su contra. Hombre afligido por una chochez de perro viejo, barrendero de la literatura, ocupado en recoger las obras de una mesa después de haber vomitado en ella una docena de invitados. Imagínese usted el tono de esa prensa. 3 semanas después, Bulgakov recibe una llamada del propio Stalin. No se conocen los detalles, pero se sabe que Bulgakov decide quedarse donde no puede publicar lo que quiere y acepta un puesto en el teatro de arte. Mikhail Bulgakov dejó una obra póstuma que crece con el tiempo, El maestro y Margarita. Aquí la tengo publicada por Alianza Editorial. No fue físicamente perseguido. Logró sortear el terrible régimen estalinista, pero vio su oficio literario censurado una y otra vez. El caso de Bulgakov es fascinante. Durante su vida profesional tuvo la osadía de enviar cartas personales a Joseph Stalin, en donde pedía salir del país, libertad de creación y la puesta en escena de algunas obras antes censuradas, un comportamiento que excedía por mucho lo que el dictador soviético toleraba. Cuentan que un día el propio Stalin llamó por teléfono a Bulgakov y expuso los motivos de sus negativas o sus silencios. Podemos imaginar las imágenes que recorrieron la mente del escritor. Por motivos desconocidos le perdonó la vida, pero se encargó de que el aparato soviético le hiciera la vida muy difícil. En uno de sus ensayos, el crítico Christopher Domínguez Michael explica algunas de las particularidades de este caso. Dice así: dramaturgo y autor cómico que perdió su inicial popularidad tras las humillaciones de los comisarios, Bulgakov ocupaba un lugar por fuerza secundario en la vida cultural de la URSS, pero provocaba en Stalin esa ambigüedad que combina la reverencia, la risa y el horror que los juglares causan en los soberanos. Stalin, por ejemplo, mandó asesinar a los populares cantores ciegos de Rusia, famosos por su transhumancia, pues al no poder leer órdenes, eran rápsodas con una inconveniente libertad de movimiento. Hubiera incluso matado a Homero. Pero Bulgakov burló la muerte y durante los últimos 10 años de su vida escribió este libro, El maestro y Margarita, una fantasía macabra sobre el Moscú de los años 30. En ella el mismísimo diablo se presenta seguido de su séquito infernal para representar una sátira sobre el poder y la violencia a la que estaban acostumbrados los rusos de la capital soviética. El maestro y Margarita despliega una trama endiabladamente compleja, con historias paralelas que se van tejiendo con hilo fino y está centrada en la comunidad artística soviética. Así, el actuar del diablo y su cuadrilla en esta novela se asemeja de forma terrorífica a lo vivido muy de cerca por Bulgakov, bajo los mandatos o el mandato de Stalin. Publicada 20 años después de su muerte, de la muerte de Bulgakov, El maestro y Margarita es una exuberante sátira política social, una alegoría moral y una reivindicación de los perseguidos. Una frase central en la novela, En boca del diablo, terminó por vaticinar el futuro de la obra de Bulgakov y define la sentencia que dejó para la posteridad Mikhail Bulgakov. Escúchela usted: los manuscritos no arden. Máximo Gorki fue leal al régimen, pero ni así tuvo una vida tranquila. En la época de Lenin, apoyaba a todos los escritores atacados, y Lenin decidió entonces exiliarlo, y él se instaló en Italia. Cuando Stalin llegó al poder, lo mandó llamar y fue recibido con honores para hacerse cargo de la recién formada Unión de Escritores Soviéticos. Sin embargo, Gorki no esperaba el ambiente de terror que ya estaba presente en la Unión Soviética. No podía hacer ninguna crítica. Se dice que su hijo fue asesinado para intimidarlo y la relación con el líder se enfrió a tal punto que Gorki pasaba el tiempo encerrado y constantemente vigilado en su casa, a pesar de que estaba muy enfermo. Cuando murió, se especula que pudo haber sido envenenado por no respetar al líder y alinearse con la causa de este. Máximo Gorki.
Historias de escritores y escritoras. El nazismo, usted lo sabe, provocó la gran diáspora de una cantidad de escritores e intelectuales de origen judío: Walter Benjamin, Hannah Arendt, Thomas Mann, Stefan Zweig y muchos más que sufrieron el acoso de un régimen intolerante y decidido a una política de exterminio por motivos raciales e ideológicos. Es bien sabido que el ascenso del nazismo se produjo en un contexto de crisis política y económica en Alemania. La falta de resoluciones de los viejos demócratas no pudo con la efervescencia y el apoyo juvenil al nacionalsocialismo. Y así como la juventud, algunos intelectuales interpretaron al nazismo como una posible solución a la anquilosada democracia de la República de Weimar. El escritor Stefan Zweig, perseguido y censurado, afirmó en 1930 que la rigidez y poca eficacia de los anticuados demócratas no podría contener la sólida y positiva oposición de la juventud. Klaus Mann, también escritor e hijo de Thomas Mann, se encargó de recordar a Zweig que no todo pensamiento ni toda acción de la juventud es buena y ni está cargada de futuro. En 1934 Zweig partió de Viena hacia Londres. En 1936 sus libros fueron prohibidos en Alemania. 2 años después, la República de Austria fue incorporada a la Alemania del Tercer Reich. Tras breves estancias en París y Nueva York, Zweig se estableció en Petrópolis, un pequeño poblado a 60 kilómetros de Río de Janeiro. En el libro El exilio imposible, publicado en español por la editorial Ariel, George Prochnik cuenta que Baez vivió el exilio con un gran pesar. En Brasil, a pesar del clima paradisiaco y la tranquilidad de la pequeña casa ubicada en la calle de Goncalves, en Petrópolis, Zweig nunca dejó de sentirse como un extraño. Los intelectuales locales tuvieron recelo de su presencia y la publicación del libro Brasil, un país del futuro, aumentó la desconfianza de los brasileños en su figura. Aislado y deprimido, Zweig escribió entonces Novela de ajedrez. Este breve relato, publicado en español por la editorial Acantilado, tiene como protagonistas a 2 personajes que por azar se ven enfrentados a una partida de ajedrez a partir de lo que habían vivido o de lo que cada uno de esos personajes estaba y se sentía atrapado y encerrado por la Gestapo en un cuarto de hotel. Zweig escribió que nada ejerce tanta presión en el alma humana como la imposibilidad comunicativa, la limitación expresiva y la nada. Convencido de que, decía, Europa se había suicidado en un proceso de guerras fratricidas y de que Hitler logró vedar para él la lengua alemana, Zweig decidió suicidarse con su esposa en la pequeña casa de Petrópolis. De manera póstuma fueron publicados algunos textos que Zweig dejaría sobre su exilio y el momento político de Europa en el libro El mundo de ayer. Un ejemplar que puede encontrarse también en la editorial Acantilado. Yo traigo aquí conmigo este breve libro, Viaje al pasado, Stefan Zweig, un escritor notable que murió sin esperanza, lejos de su lengua y de su país. Usted lo sabe, Alexander Solzhenitsyn fue uno de los grandes escritores soviéticos perseguidos. Escribió todo cuanto pudo. Ahora aquí, como los vagoneros de las letras y en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, les traemos el principio de una de sus grandes novelas que tengo aquí, El pabellón de cáncer, publicado como en la colección Premios Nobel de Maxim Tusquets. Alexander Solzhenitsyn. El pabellón de cancerosos tenía precisamente el número 13. Pavel Nikolayevich Rusanov nunca fue una persona supersticiosa, ni habría podido serlo, pero se sintió desfallecer cuando le escribieron en la hoja de admisión pabellón número 13, porque a nadie se le hubiera ocurrido designar con tal número a un pabellón de ortopedia o de enfermedades intestinales. No obstante, en ningún lugar de la República, salvo en aquella clínica, podían prestarle ayuda. No tengo cáncer, ¿verdad, doctora? ¿Verdad que no?
preguntó esperanzado Pavel Nikolayevich, palpándose suavemente en el lado derecho del cuello, el maligno tumor que crecía casi día a día y que seguía recubierto en el exterior por la blanca e indefensa epidermis. No, claro que no, le tranquilizaba por 10ª vez la doctora Dontsova mientras rellenaba las páginas de la historia clínica con amplios rasgos. Para escribir usaba unas gafas cuadrangulares de ángulos redondeados de las que prescindía una vez finalizada la escritura. Ya no era joven y su aspecto era pálido y muy fatigado. Esto sucedía días atrás en el ambulatorio de admisión. Los pacientes asignados al pabellón de cancerosos, incluso los externos, ya no podían dormir por la noche, y Dontsova había prescrito a Pavel Nikolayevich la inmediata hospitalización. De la mesa de novedades, que en realidad es una de las escaleras del Museo Memoria y Tolerancia acá en Avenida Juárez. Mire usted lo que ha publicado la editorial ERA en coedición con el Colegio Nacional. Se trata de una reedición de la antología del modernismo mexicano, 1884-1921, introducción, selección y notas de José Emilio Pacheco. Se trata de una de las antologías más célebres de la literatura mexicana. La realizó Pacheco en el año de 1969 y su vigencia es absoluta hoy en nuestros días. El modernismo mexicano, como usted sabe, se inicia con un poema, digamos, canónico, que es La Duquesa Hoff, de Manuel Gutiérrez Nájera, y nos dice, José Emilio Pacheco termina, digamos, no solo con López Velarde, el modernismo, sino con algunos de sus poemas, algunos poemas de López Velarde. Un libro que tiene usted que tener en casa, de la editorial ERA. Son los tiempos de Hernán Cortés. Y tengo aquí las caras ocultas de Hernán Cortés, la historia del conquistador que inspiró la serie Hernán, publicado en Planeta por Alejandro Rosas, un conspirador. Lo va usted a ver ahorita en unos minutos después de que termine la otra aventura. Rosas se ha caracterizado por ser un historiador que difunde, que enseña los detalles, que acerca a los personajes, que los vuelve de carne y hueso y que también es crítico. Este libro se ha vuelto en estos días un imprescindible para entender la figura de Cortés y verlo junto con la serie que usted sabe es de TV Azteca o de Azteca 7. Y tengo aquí de Rogelio Villarreal, Crónicas ultrajantes, con un prólogo de Eduardo Uchín Sosa. ¿Qué hace usted en un libro como este? Rogelio Villarreal desde hace tiempo es un escritor que se dedica a tocar los puntos más oscuros de algunas de las zonas de la cultura mexicana. No en balde viene, se decía y se dice, del underground. Aquí está el principio del prólogo que le ha escrito Uchín. Es extraño presentar un libro de Rogelio Villarreal cuando el orden natural de la cosa dicta que sea él quien accediera a prologar un libro mío, dice, y no al revés. Una larga carrera en la edición de revistas, la docencia, la crítica cultural, la crónica y de modo particular la polémica en cuanto lugar le sea posible. Ha hecho Villarreal un personaje indispensable al momento de entender cierto periodo de las empresas culturales de México. Está publicado en esta serie que a mí siempre me ha gustado, que son las producciones del Salario del Miedo de Almadía. Estas son las novedades de la otra aventura. Esto es Breve Historia. Gao Xinjiang obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el 2000. Creció en China cuando el nuevo régimen producto de la revolución se volvió una pesadilla. Como millones de chinos, vivió sumergido en la propaganda. Durante un tiempo, a mediados de los años 80, trabajó como guionista en el Teatro Popular de las Artes de Pekín, pero gracias a la campaña contra la contaminación intelectual emprendida por el gobierno chino, sus obras de teatro fueron censuradas y se prohibió la representación de sus obras. Así que en 1987 viajó a Francia, donde se quedó definitivamente. La publicación La Montaña del Alma, libro por el cual obtuvo el Nobel, también sufrió cierta censura de las grandes editoriales europeas, que le decían que era demasiado extensa y que nadie iba a leerla. Pero Gao se negó y la novela fue publicada en 1990 por una editorial española pequeña.
Cuando recibió el Nobel, las autoridades chinas se negaron a reconocerlo como representante de su literatura y la noticia ni siquiera fue difundida por los medios de comunicación. Caso opuesto es el chino Mo Yan, que también obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2 años después que Gao Xingyan en el 2012. Algunos autores chinos desconfían del ganador por su cargo como vicepresidente de la Asociación de Escritores Chinos, que lo acercan al papel de vocero del Partido Comunista Chino, y no es considerado un crítico que señale las fallas de la sociedad, como tradicionalmente se espera de un ganador del premio de literatura más importante a nivel mundial. Como usted sabe, estamos en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. ¿Podrá usted suponer lo que se siente estar junto a un vagón original proveniente de Polonia, en el cual se deportaba a todos aquellos que iban a un campo de concentración? Puedo asegurarle que se le estruja a usted el alma. Sigamos con los escritores perseguidos. La dictadura militar de Videla dejó profundas huellas en los escritores argentinos. Juan Gelman, uno de los poetas más notables de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, abandonó el país antes de que se produjera el golpe de Estado que colocó a Videla, sanguinario militar conocido como la Anguila, en el poder absoluto. Imposibilitado para entrar en Argentina, Gelman fue notificado en agosto de 1976 sobre el secuestro de sus 2 hijos y su nuera, quienes se encontraban en Argentina, y ella embarazada. Poco más de 20 años después, tras enterarse de que su nieto había nacido en cautiverio y llevado posteriormente a Uruguay, el escritor publicó en el semanario Brecha una desgarradora carta abierta que me permito ahora reproducir aquí, justo frente a un lado de este vagón que deportaba a familias enteras rumbo a campos de concentración. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si eres varón o mujer. Sé que naciste, pero ahora tienes casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Eso es lo que escribe Gelman. Soñaban mucho contigo y con un mundo más habitable para ti. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de ti para reconocer en ti a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los 2 somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. En el año 2000, Gelman pudo reunirse con su nieta Macarena. En la obra de Gelman, el destierro y los dolores son una presencia continua. En el año 2009, el autor publicó el poemario Bajo la lluvia ajena. Permítame leerle solo unas cuantas líneas, una décima del poema ejemplar que escribe Gelman. Sería más aguantable exilios y tantos profesores del exilio, sociólogos, poetas del exilio, llorones del exilio, alumnos del exilio, profesionales del exilio, buenas almas con una balancita en la mano, pesando el más, el menos, el residuo, la división de las distancias, el 2 por 2 de esta miseria. Un hombre dividido por 2 no da 2 hombres. ¿Quién carajo se atreve a multiplicar mi alma por 1? En el año 2003, el régimen de Fidel Castro llevó a cabo la detención de 75 disidentes y les dio penas carcelarias que rayaban en la cadena perpetua. Aquel acontecimiento fue conocido como la Primavera Negra. Entre ellos se encontraban el periodista y poeta Raúl Rivero, quien por presiones internacionales logró salir tras 2 años en la lúgubre cárcel de Canaleta. Mermado físicamente hasta casi morir en el encierro, Rivero escribió en la prisión Corazón sin furia, una serie de versos escritos en pedazos de papel y con lápices roídos. Rivero fue fundador de El Caimán Barbudo en la década de los 60 y fue un periodista miembro de la Unión de Artistas Revolucionarios. Su disidencia comenzó con la firma de la Carta de los Intelectuales, en la cual todos los artistas de la isla pedían libertad para ejercer sus oficios. Son famosas sus declaraciones en las que etiquetó al periodismo oficial socialista de la isla como una ficción sobre un país que no existe.
todas las semanas usted encontrará aquí en esta ventana, que en realidad es hoy el Museo de la Memoria y la Tolerancia, de aquí de Avenida Juárez, a donde ha recibido a la producción de La Otra Aventura, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y también la tristeza de las frases célebres, máximas, aforismos. Escuche usted esta: el hombre nace libre, responsable y sin excusas, Jean-Paul Sartre. Llegamos al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.